Esta escultura, llamada La Rebeca, decora un espejo de agua situado en el barrio San Diego de Bogotá, entre carreras 12 y 13 con calle 25. Fue encargada en 1926 para ornamentar el desaparecido Parque Centenario, que había sido construido en 1883 con el fin de conmemorar los 100 años del nacimiento de Simón Bolívar. Este parque se encontraba entre las carreras 10ª y 7ª con calle 26, en medio de la iglesia de San Diego y lo que sería el Teatro Olimpia. Estaba decorado también por otras obras y esculturas como el Templete al Libertador y la Fuente del Niño y el Delfín. Fue destruido en 1949 para construir la carrera 10ª y más adelante la avenida 26. La escultura de La Rebeca fue la primera con el tema del desnudo en el espacio público de la ciudad. Costó 500 pesos y fue encargada a la marmolería italiana de Tito Ricci, quien, al parecer, importó la pieza desde Italia. Rebeca fue, en el Antiguo Testamento, una aguadora que luego se convirtió en la esposa de Isaac y su nombre significa la más bella. Frente a esta escultura encontramos otra, tallada en la piedra del borde de la fuente. Se trata de una interpretación de Poseidón o Neptuno, el dios del mar para los griegos y los romanos. La fuente fue trasladada en 1958 20 metros al occidente y hoy se encuentra en una pequeña plazoleta rodeada de varias avenidas con gran tráfico. El barrio San Diego era, hasta el siglo XIX, la frontera norte de Bogotá, donde se encontraba la iglesia y recoleta de San Diego, que pertenecía, durante la colonia, a la Orden de los Franciscanos. Luego, con el crecimiento de la ciudad, el sector adquirió un gran dinamismo con la construcción de las cervecerías Bavaria, el panóptico de la Penitenciaría de Cundinamarca, actual Museo Nacional, de teatros como el Olimpia, de la Plaza de Toros La Santa María y más tarde del Hotel Tequendama, del Centro Internacional, de las Torres del Parque y del Planetario Distrital. Hoy en día, el sector alberga varios de los más importantes museos e instituciones culturales del país y numerosos bienes de interés cultural de Bogotá. También posee centros gastronómicos, edificios residenciales, numerosos rascacielos, así como complejos administrativos y de negocios que responden al creciente dinamismo económico de nuestra ciudad capital. En Bogotá, como en varias capitales latinoamericanas, Simón Bolívar es el personaje más representado en los monumentos conmemorativos. El más importante de nuestra ciudad es, sin duda, la estatua instalada en la Plaza de Bolívar. Esta obra ha sido, al tiempo, la primera estatua de cuerpo entero que se hizo de Libertador en el mundo, el primer bronce que tuvieron los bogotanos y el primer monumento conmemorativo que se erigió en la capital de nuestra república. El monumento fue encargado inicialmente al escultor italiano Pietro Tenerani, y el Congreso ordenó su instalación en 1846, apenas 16 años después de la muerte del Libertador. Antes de esta fecha, no existían obras de este tipo en nuestro territorio, pues el arte de la escultura se limitaba sobre todo a las tallas religiosas y a la decoración de fachadas. El valor artístico de la obra radica, entre otras cosas, en la calidad de su ejecución, sus detalles, sus proporciones y su diseño, que hace ver al personaje imponente y majestuoso, a pesar del tamaño reducido de la pieza, si se la compara con otras de su género. El pedestal contiene relieves que narran hechos destacados de la vida del Libertador y ha sido cambiado varias veces con el paso de los años. En la época colonial, esta plaza estaba rodeada de casas de tejas de barro y allí se desarrollaban el mercado, las fiestas importantes, los anuncios y todos los eventos que afectaban la vida de la ciudad. En los primeros años, el centro de la plaza estaba ocupado por una columna que cumplía la función de picota de castigos, hasta cuando se reemplazó, en 1583, por la primera fuente pública que abastecía de agua a los vecinos de Santa Fe de Bogotá. En 1766 se le agregaron más elementos, resultando de aquel proceso la fuente llamada popularmente el Mono de la Pila.
Esta fuente fue finalmente reemplazada por el Monumento al Libertador y actualmente se encuentra en el patio del Museo Colonial, a poco más de una cuadra de la plaza. Desde el inicio de nuestra república, este espacio ha ido cambiando de aspecto, pero siempre sus edificaciones han albergado las sedes de los principales poderes políticos y eclesiásticos. Inclusive hoy en día, la Plaza de Bolívar sigue siendo nuestro espacio público por excelencia, en donde se reúnen las principales fuerzas que definen la suerte de nuestra nación, por lo que varios la llaman el corazón de Colombia. El Cementerio Central de Bogotá es un enorme museo que narra una parte significativa de la historia de nuestra nación y además es el parque de esculturas a cielo abierto más grande del país. Allí podremos apreciar magníficas obras de arte ejecutadas por grandes escultores de Colombia y del mundo y por virtuosos talladores de mármol que aún hoy continúan realizando piezas únicas e irrepetibles. Hasta comienzos del siglo XIX, en España y sus colonias, los muertos se enterraban en las iglesias, lo cual generaba enfermedades y epidemias. Pero con la llegada de la Ilustración, la corona ordenó la construcción de los camposantos fuera de las ciudades, orden que tomó varias décadas en ejecutarse. Nuestro primer cementerio solo se construyó después de la independencia a las afueras de la Bogotá de entonces y se puso en servicio en 1836 bajo la presidencia de Francisco de Paula Santander. Hoy hace parte de nuestro centro histórico y se sitúa en el costado sur de la avenida 26 entre carreras 17 y 19B. El sector histórico del cementerio contiene tumbas en bóvedas y en mausoleos y una gran elipse atravesada por un corredor central. Allí se encuentran enterrados la mayoría de nuestros expresidentes y varios de los grandes hombres de nuestra nación. Sus objetos artísticos, sus placas y sus mausoleos expresan nuestras más hondas tradiciones religiosas y culturales y nuestra forma de relacionarnos con la vida y con la muerte. El lugar conserva también varios ritos y tradiciones que hoy en día están más vivos que nunca, como por ejemplo el culto a las ánimas del purgatorio. Sin embargo, el lugar entró en decadencia a partir de los años 50 a causa de factores como el abandono del centro histórico, impulsado por las ideas de la modernidad, el éxito de los jardines cementerios de influencia norteamericana y la tendencia contemporánea de transmitir un estado de felicidad permanente y excluir de nuestro diario vivir algunos fenómenos naturales como la vejez y la muerte. Afortunadamente, en los últimos años, los bogotanos han tomado conciencia de la enorme importancia y riqueza de estos lugares que conservan nuestro patrimonio cultural, por lo que actualmente cada vez más personas acuden a visitar el lugar al tiempo que la administración distrital está llevando a cabo planes para su recuperación y rehabilitación. Este monumento a Policarpa Salabarrieta representa a la principal heroína de nuestra nación y ocupa un lugar significativo en la memoria de los bogotanos. La versión original había sido realizada por el escultor colombiano Dionisio Cortés, quien perteneció a la generación de estudiantes que inauguró la Escuela Nacional de Bellas Artes y quien posteriormente se convirtió en el director de su cátedra de escultura y en uno de los más reconocidos escultores del país. Fundada en 1886, esta escuela fue la primera institución que formaba artistas en nuestro territorio. Anteriormente, estos eran autodidactas o educados en talleres de artesanos y no conocían muchas de las técnicas que los europeos dominaban desde hace varios siglos. Por ello, los primeros maestros de la mencionada escuela fueron artistas extranjeros que enseñaron sus técnicas a los colombianos. En el año de 1910, cuando se celebraba el centenario de la independencia, el gobierno colombiano encargó varios monumentos conmemorativos a maestros y talleres europeos. Sin embargo, los habitantes del barrio Las Aguas, uno de los más pobres de la Bogotá de entonces, quisieron encargar su propio monumento con el que pudieran honrar a una heroína que los representara. Los vecinos hicieron entonces una colecta que les alcanzó para encargar una escultura en cemento, no en metal, que además fue la única realizada por un artista colombiano para dichas celebraciones. Al cabo de varias décadas, la obra se deterioró y finalmente, en 1968,
fue instalada esta reproducción de bronce, fundida según un molde tomado de la escultura original por Gerardo Benítez, escultor de origen peruano radicado en Bogotá. Este monumento, que fue adoptado en 2017 por la Universidad de los Andes, se encuentra en el eje ambiental, cerca de la Iglesia de las Aguas, y desde hace décadas es un símbolo de este tradicional barrio bogotano, así como un lugar de reunión, de celebración y punto de referencia para muchos. El eje ambiental era el lecho del antiguo río San Francisco o Vicachá para los muiscas. Lo atravesaban diferentes puentes, pero se había convertido en un lugar insalubre, pues recibía grandes cantidades de desperdicios. En la década de los 30 se terminó su canalización y en su trazado se construyó la avenida Jiménez de Quesada, al lado de la cual se levantaron los edificios más prestigiosos y elegantes del país, varios de los cuales fueron diseñados para seguir el sinuoso curso del río. A finales de los años 90 se construye allí el actual eje ambiental, un paseo peatonal diseñado por Rogelio Salmona y Luis Copec, quienes decidieron usar el agua del río para alimentar esta larga fuente. Hoy en día, esta vía concentra bienes patrimoniales de un enorme valor y sus edificios representan los principales periodos de la historia arquitectónica de Bogotá. Para la celebración de lo que se llamó el cuarto centenario del descubrimiento de América, en 1892, el gobierno nacional ordenó diferentes actos conmemorativos, entre los que se encontraban el bautizo del principal teatro de la ciudad, con el nombre de Colón, y el encargo de las estatuas conmemorativas del almirante Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica. Las estatuas fueron elaboradas en yeso por el maestro Cesare Siginolfi y fueron fundidas en bronce en Pistoia, Italia. Llegaron a Bogotá en 1896 y permanecieron guardadas debido a factores como la Guerra de los Mil Días. La inauguración se realizó el 20 de julio de 1906 en la antigua Avenida Colón, hoy calle 13, entre carreras 13 y 18. Luego han sido trasladadas 4 veces hasta ocupar hoy su lugar actual en la Avenida El Dorado, cerca del Aeropuerto Internacional. En sus 2 últimos emplazamientos, la escultura de Cristóbal Colón había sido colocada señalando hacia el sur, y en marzo de 2019, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural modificó su ubicación para que señalara al occidente, tal como lo habría hecho el almirante al indicar la nueva ruta que proponía para llegar a las Indias. La estatua de la reina Isabel plasma el momento en el que está entregando un folio al almirante que simboliza la financiación de su viaje. Cesare Siginolfi, su autor, nació en Módena, Italia en 1833 y trabajó en diferentes lugares de Europa elaborando monumentos conmemorativos. Luego, en 1883, llega al país traído por recomendación del arquitecto Pietro Cantini, quien estaba a cargo de las obras del Capitolio Nacional. En Bogotá, Siginolfi realiza monumentos y decora edificios públicos, además de enseñar en la recientemente fundada Escuela de Bellas Artes. La Avenida 26, en donde se encuentra este monumento, es el lugar que recibe a viajeros y visitantes que llegan por aire a nuestra ciudad y contiene una verdadera galería escultórica vial en sus separadores y costados, en donde encontramos obras que representan varios estilos artísticos, partiendo desde el arte precolombino hasta el estilo moderno, con representaciones que van desde lo realista y figurativo hasta lo abstracto. Alcaldía de Bogotá.